Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Gali Salinas Palomino, miembro de este círculo académico, y esta tarde estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación de la doctora Nadia Espina, a quien agradecemos la gentileza que ha tenido para acompañarnos esta tarde. La doctora Nadia Espina es abogada con maestría en Derecho Penal. Es profesora adjunta interina de Derecho Penal y doctoranda de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Fue directora general de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y actualmente se desempeña como funcionaria del Ministerio Público Fiscal de Argentina, además de ser delegada de la AFADA. Además, es autora de numerosos libros como Derecho Animal, El bien jurídico de los delitos de maltrato y entre otros. En esta ocasión, la doctora Nadia Espina disertará sobre el bien jurídico en los delitos de maltrato animal. Cabe señalar que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en dos etapas. Primero, la disertación y segundo, la ronda de preguntas. La disertación se realizará por el lapso de 1 hora y la discusión por un tiempo de 30 minutos, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, para trasladárselas a la ponente terminada su exposición. Sin más, doy el pase a la doctora Nadia Espina. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar con ustedes en Perú, así que ante todo mi agradecimiento. Como bien se anticipaba, la charla de hoy será en torno al bien jurídico en los delitos de maltrato animal, que básicamente tienen que ver, y esto es un punto de partida, con un cambio de paradigma que se viene gestando en cuanto a los sujetos de una vida distinta, que esto tiene que ver con los animales no humanos, pero que también lo vemos con la naturaleza como un sujeto de derecho, es decir, se abandona una visión antropocéntrica de que existió desde siempre, y particularmente en el caso de los animales no humanos existió desde el momento en que comenzamos a considerarlos como cosas susceptibles de todo tipo de explotación con los humanos, y que esto comenzó a cambiar a partir de que hace 2 siglos atrás se comienza a discutir en el campo de la filosofía que los animales eran susceptibles de cierta consideración moral. ¿Por qué? Porque se abandona esa centralización moral del universo puramente humana, basada en la razón y en la capacidad del lenguaje, para empezar a tener en cuenta, a partir del utilitarismo clásico, la idea de los seres sintientes y esta capacidad de sentir dolor y placer que tienen los animales no humanos. Y esto fue lo que permitió posteriores desarrollos en distintos campos, no solo en el campo de la filosofía, que incluyó la de utilitaristas contemporáneos, también otro tipo de trabajos como el de Tom Regan, que es aquel que postula ciertos derechos en favor de los animales no humanos, pero teniendo en cuenta ciertas características, como puede ser la conciencia, que es algo que ya digamos, se considera desde la Declaración de Cambridge del año 2012, también la memoria, la intuición, la capacidad de sentir dolor y placer. Entonces dice, bueno, todo mamífero superior a 1 año de edad tiene ciertos derechos. Incluso en algún trabajo posterior habla también de que los peces también tendrían estos derechos. Y también hay trabajos que vienen del campo de la sociología, de las ciencias políticas y del campo jurídico, que es el que nos detiene hoy a nosotros en esta tarde. Entonces, en lo que tiene que ver con el derecho penal, en la dogmática, estas discusiones que, digamos, iniciaba recientemente yo, introducía recientemente, se dan a partir del concepto antropocéntrico del bien jurídico, porque esto genera un debate en torno a la titularidad en los delitos de maltrato animal. La cuestión se debate entre quienes sostienen que esos delitos de alguna manera mantienen una relación estrecha con los humanos, y quienes en una posición quizás más minoritaria dicen que el titular de ese bien jurídico es el animal no humano, ¿no? Obviamente la primera de las posiciones representa una doctrina mayoritaria y la segunda una minoritaria, pero que cada vez va ganando
más espacio, ¿no? Para hablar sobre la visión antropocéntrica de este bien jurídico podríamos decir, y podríamos retomar incluso el libro de la Pachamama y el humano de Zaffaroni, que señala que para sostener que este delito es un delito contra el humano, se ha dicho que el bien jurídico es, por ejemplo, la moral pública o las buenas costumbres, el interés moral de la comunidad y la lesión al medio ambiente. No obstante, si hoy uno consulta la bibliografía atinente a este tema, observa que en la búsqueda por justificar a este delito desde una posición antropocéntrica, se acude con frecuencia a encontrar distintos y nuevos bienes jurídicos, dando lugar a diferentes clasificaciones entre los autores que abordan esta cuestión. La doctrina del siglo XIX considera que el bien jurídico es la moral y las buenas costumbres basado en dos cuestiones. Por un lado, el sentimiento de piedad, amor o compasión hacia los animales, y por el otro, la promoción de la educación civil, si se quiere, para evitar ejemplos de crueldad que acostumbren a los humanos hacia la insensibilidad frente al dolor ajeno. Y en verdad fue Hommel quien en 1769 ya señalaba que el que encontraba placer en el dolor o tormento del animal seguramente se complacería en desgarrar humanos. Y así este penalista ilustrado de Alemania fundaba el castigo en los delitos de maltrato animal porque entendía que los mismos carecían de derechos. Y esa raíz o esta perspectiva antropocéntrica encuentra un fundamento filosófico en Kant, ¿no? Porque debemos recordar que para Kant el animal no humano no era sujeto, sino que era objeto de relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque para ese autor el humano solo tenía deberes hacia sí mismo y hacia los demás humanos, que eran deberes que surgían sobre la base de la dignidad humana derivada de la razón, pero no existían deberes hacia los animales no humanos en su calidad de tales, ¿no? Según Kant, en el maltrato animal, lo que se encontraba en juego era el deber del humano hacia sí mismo, porque el sufrimiento del animal le generaba compasión, lo que debilitaba paulatinamente una predisposición natural muy útil a la moralidad en relación con los demás humanos, ¿no? Desde esta perspectiva podemos decir que no importaba el sufrimiento del animal no humano frente al maltrato o a la crueldad, sino lo que verdaderamente importaba era el sentimiento de compasión o de amor o de piedad que tenía el humano, o que se le despertaba al humano al ver sufrir al animal. Entonces, la moral como bien jurídico, así dispuesta, apelaría a esta sensibilidad humana frente a la crueldad que se le inflige al animal no humano, pero no interesa este verdadero sufrimiento animal. Vale decir que se otorga un reconocimiento a las implicaciones sentimentales que el daño causado a los animales no humanos puede tener entonces para las personas. Incluso si uno repara en las primeras leyes de protección penal a los animales no humanos, nos damos cuenta de que todas ellas exigían la publicidad de los actos de crueldad o de maltrato, porque solo una acción pasaba a ser típica cuando el maltrato era susceptible de generar una especie de repulsión entre los humanos. Y en esta corriente encontramos, por ejemplo, al Código Penal alemán de 1871, que sancionaba con falta a aquel que de manera pública o produciendo escándalo atormentaba o maltrataba brutalmente a los animales no humanos. También al Código Penal italiano de 1889, conocido como Sanardelli, que regulaba el maltrato animal en la rúbrica contravenciones concernientes a la moralidad pública, al Código Penal español de 1928, con la exigencia de la publicidad de los actos de maltrato o crueldad, donde no interesaban obviamente los animales no humanos en sí mismos, sino los sentimientos de los humanos a causa de su sufrimiento, y el anteproyecto de reforma de ese mismo código de 1983 que castigaba con falta a quien maltratare cruelmente a los animales no humanos con ofensa a los sentimientos de los presentes. En nuestro país, y bueno, me estoy refiriendo a Argentina, el proyecto que originariamente se presentó, digamos que después se sancionó como ley 14.346,
en realidad decía que este proyecto consideraba al maltrato o crueldad animal como un delito contra el sentimiento social del pueblo civilizado para evitar que se despierten o fomenten en el humano instintos de crueldad hacia sus semejantes. No obstante, cuando esta ley finalmente se sancionó, si bien esto era una de las fundamentaciones, digamos, del proyecto, esta ley consagra en el artículo 1 que los animales no humanos son las verdaderas víctimas del delito, colocándolos como titulares del bien jurídico. Y esto fue lo que en Argentina permitió que cierta doctrina y también la jurisprudencia comenzara a postular un cambio de paradigma en relación a quién es el titular del bien jurídico y cuál es el bien jurídico lesionado en estos delitos. Pero cuando los senadores y los diputados debatían en el Parlamento, bueno, en el Congreso de la Nación, decían que los animales no podían ser titulares de bienes jurídicos, que no podían ser sujetos pasivos. ¿Por qué? Porque sujetos pasivos solamente podían ser el humano, las personas jurídicas inclusive, el Estado, la colectividad, pero no los animales no humanos. También otros autores, y dentro de este mismo grupo en relación al bien jurídico, dentro de la visión antropocéntrica, consideraba que lo importante era favorecer a la bondad de las costumbres, y esto de lo que hablaba en relación a promover la educación civil, evitando ejemplos de crueldad que acostumbran al humano la crueldad frente al humano mismo. Por ejemplo, también esto ya lo mencionaba Santo Tomás de Aquino cuando decía que si alguien se acostumbraba a ser cruel con los animales no humanos, fácilmente lo sería luego con sus semejantes. Y esto lo vemos también en el proyecto de Código Penal de España de 1980, cuando decía que quien era cruel con los animales no humanos difícilmente podía ser un buen ciudadano o persona. Ahora, lo importante de destacar es que en este caso, cuando hablamos del bien jurídico, digamos como la moral y las buenas costumbres, encuentran, ¿no?, como objeto material del delito, digamos, al humano, y no al animal no humano, y esto es quizás un aspecto que nos permite diferenciar esta postura con la del bien jurídico como bienestar animal, porque considera que el objeto material va a ser el animal no humano, aunque lo deja en un gris intermedio porque desconoce o niega que los animales no humanos sean titulares de ciertos derechos básicos. Entre las críticas que se puede hacer a esta primera posición respecto al bien jurídico en estos delitos, podemos decir que a poco que se repara que las primeras leyes, como la Gramont francesa y tantas otras de protección penal hacia los animales no humanos, exigían la publicidad de las conductas, el inconveniente se encontraba en la tipicidad de los actos que acaecían obviamente en privado, ¿no? Porque si no se producían en público y no generaban esa repulsión que era necesaria para conmover los sentimientos de los humanos, quedaban por fuera de la tipicidad. Otra de las cuestiones es aquella relacionada con la moral como bien jurídico, cuando esto encuentra obstáculo en el principio de lesividad, según el cual el derecho penal solamente debe intervenir si amenaza una lesión, un peligro cierto para concretos bienes jurídicos y no por meras, por ejemplo, inmoralidades, ¿no? Esto ya lo destacaban pensadores ilustrados como Hommel y Beccaria, exigiendo un concreto daño al prójimo o a la sociedad para castigar conductas, poniendo así un límite al poder punitivo. Y también hay que pensar que estas ideas vinculadas al castigo y en la fundamentación en base a los sentimientos de piedad, amor o compasión hacia los animales encuentran también digamos, una raíz en el pensamiento de Garófalo, porque pretender de alguna manera criminalizar conductas que a simple vista nos pueden desagradar, esto no sería siempre, digamos, correcto en la medida en que no se afecte un concreto bien jurídico, porque encuentra un claro límite en lo que es la autonomía ética. Y uno de los grandes avances en nuestra evolución de la doctrina del bien jurídico ha sido, ya hace muchísimos años, en 1834, la de Birnbaum, que puso un fin, digamos, al conflicto de toda valoración abstracta para pasar a exigir una necesidad de lesión a un bien jurídico con un titular claramente identificable, ¿no? En particular, esta idea de lesión a un bien jurídico marca un límite con aquellas leyes penales arbitrarias, motivadas, por ejemplo, en cosas que estén vinculadas en cuestiones
vinculadas digo, que sean contrarias a la moral, a la ética, u otras conductas que simplemente nos pueden parecer reprobables, pero además, junto a eso, con la exigencia de encontrar detrás de un bien jurídico a un titular claramente identificable, porque esto trae una bondad que es la de evitar que se encuentre un titular alterno que no sea la verdadera víctima de ese delito. Y por otra parte, podemos decir que pretender fundar el maltrato, la crueldad animal en la peligrosidad que representaría el humano frente a futuros ataques a sus semejantes, acercaría esa posición al positivismo peligrosista, en donde no importa el delito, sino la peligrosidad revelada por el hecho o por la mala vida. Ahora, si nos avanzamos en la evolución, digamos, sobre el bien jurídico en los delitos de maltrato animal, la doctrina que cobra auge en el siglo XX y que en la actualidad tiene la mayor cantidad de adeptos en la dogmática penal, sostienen que los animales no humanos son objetos materiales del delito, pero en cuanto estos representen un interés moral de la comunidad al despertarles compasión, ¿no? Se señala incluso contradictoriamente que el bienestar animal entendido como ausencia de los sufrimientos innecesarios se corresponde mejor con el reconocimiento de derechos a los animales no humanos, ya que ofendería a los humanos que se los maltrate porque los mismos experimentan dolor y sufrimiento. En definitiva, estos autores que siguen esta corriente o que se enrolan en esta corriente entienden que la obligación de no someter a los animales a malos tratos se deriva de que se le reconoce al animal no humano el bienestar animal entendido como ausencia de sufrimientos innecesarios. Sin embargo, como ya lo decía, esta posición queda a mitad de camino porque reconoce que los animales son seres sintientes, pero asimismo estos últimos no dejan de ser meros objetos porque se muestran reticentes a asignarles derechos subjetivos, ¿no? En definitiva, podemos decir que el bienestar animal se fundamenta, si bien bajo otro ropaje, a partir de estos sentimientos de compasión de los que ya venimos hablando, que tienen una raíz marcadamente antropocéntrica y que en nada hacen, digamos, por cambiar este paradigma frente al animal. Entonces, bueno, la sociedad aparece como digamos, titular de ese bien jurídico y no el animal no humano, pese a ser considerado como un ser capaz vivo de sufrir dolor y sentir placer, pero se generan los partidarios del bienestar animal la falsa creencia de que en verdad interesa la vida, la salud, la integridad física o psíquica de los animales no humanos, pero al no reconocer los derechos subjetivos, que es lo que venimos hablando, caemos, digamos, otra vez en la misma contradicción. Y entre los argumentos que estos autores utilizan para negar los derechos a la vida o a la integridad física o psíquica de los animales no humanos como seres vivos, por ejemplo, cuestionan la falta de representación procesal de los mismos durante un juicio, o también cuestionan que ese reconocimiento como sujeto pasivo del delito implicaría constituirlo también como sujetos activos, lo cual, digamos, son dos argumentos que son fácilmente refutables, en tanto la posición que parte por reconocer la titularidad de derechos a los animales no humanos les confiere ciertos derechos, pero no obligaciones, equiparándolos de alguna manera a un niño recién nacido que posee derechos y que por tanto puede ser sujeto pasivo de delitos, pero que no tiene la capacidad para cometerlos. Ahora, en el caso, digamos, de la falta de representación procesal, también podríamos decir en alguna medida que esto se va saldando en la, digamos, en la práctica judicial, en la medida en que hoy ya son muchas las asociaciones protectoras de animales que representan a los mismos, así como unidades fiscales especializadas. En esta línea bienestarista podemos decir que se inscribe bueno, todo lo que tiene que ver la legislación de protección penal de los animales o de protección en general de la Unión Europea, y las reformas al Código Español del 2015, el chileno 2017, pero también la ley alemana. Incluso en Perú, la ley actual de protección a los animales se inscribe en el bienestar animal. Lo único que podemos destacar ahí es que esta misma ley, que es del año 2016, lo que hace es tipificar el delito de maltrato animal, pero lo hace como un delito contra el patrimonio, lo cual de esta manera podemos ver lo que implica, incluso en ese país,
esta visión antropocéntrica en torno al bien jurídico, ¿no? Digamos, sería un delito contra la propiedad del humano, ¿no? El maltrato animal en sí mismo. Y la última de las posiciones que vamos a trabajar hoy sobre esta visión antropocéntrica sería la de el medio ambiente. Pensar que en los casos de maltrato animal se vería lesionado el medio ambiente como bien jurídico. Y en verdad la asociación de estos delitos con el medio ambiente vendría dada por la idea de que los animales no humanos forman parte del entorno, ¿no? Ahí, bueno, también deberíamos de tener en cuenta las distintas concepciones que se disputan en la definición del medio ambiente como bien jurídico y las distintas teorías también sobre el bien jurídico, porque hay, bueno, teorías monistas, dualistas, en el caso del medio ambiente como bien jurídico me refiero, ¿no? Hay teorías monistas, dualistas e incluso ecocéntricas, ¿no? Hay algunas visiones que ya se enrolan en las antípodas de la antropocéntrica, pero lo importante es poder tener en claro, ¿no?, si los animales, cuando hablamos de maltrato animal, y bueno, nos acercamos también al medio ambiente, pueden ser los titulares del bien jurídico cuando el medio ambiente se encuentra lesionado. Creo que se trata de bienes jurídicos independientes y de delitos que dan el lugar a distintos, digamos, bienes jurídicos afectados también. Y esto lo vemos incluso cuando esa discusión se dio en España, cuando, bueno, en la reforma del Código Penal de 2003 se introdujo el delito de maltrato animal junto a los delitos relativos a la protección de la fauna y la flora, que llevó a distintos autores a sostener que los animales no humanos no formaban parte del medio ambiente o de la naturaleza. Incluso esa discusión se afinaba mucho más cuando se distinguía entre la fauna urbana y la fauna silvestre, porque decía, bueno, si se trata de los primeros, es decir, de los animales pertenecientes a la fauna urbana, no existiría una relación entre las conductas de maltrato o crueldad y el equilibrio del ecosistema. Es decir, digamos, claro, planteaban esta idea de que eran conductas, las conductas de maltrato animal deberían de considerarse aisladamente, individualmente, sin tener en cuenta el equilibrio del ecosistema. Y otros decían que los intereses medioambientales incluso podían ir en contra de los animales en la medida en que el restablecimiento de un ecosistema podía aconsejar el sacrificio masivo de algunos de ellos. Y en verdad, estos argumentos tienen lógica porque cuando hablamos de medio ambiente, como bien jurídico pensamos o lo asociamos con el equilibrio ecológico, indefectiblemente, aunque siempre se lo haga en la mayoría de los casos teniendo en cuenta al humano como medida de todas las cosas, porque cuando hablamos del medio ambiente como bien jurídico también en definitiva, en la mayoría de los casos, siempre la visión que impera es la antropocéntrica. Y en los supuestos de maltrato, crueldad animal, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se pretende evitar es que ciertos animales no humanos, aisladamente considerados, sufran innecesariamente a consecuencia de ciertas conductas humanas. Entonces, desde nuestro punto de vista, no sería correcto incluir al maltrato, la crueldad animal, dentro de los delitos contra el medio ambiente, porque se trataría de dos bienes jurídicos independientes, aún en los casos en donde hoy la naturaleza es sujeto de derechos, porque tenemos países como Ecuador y Bolivia que en sus constituciones ya han cambiado el paradigma desde hace más de una década y sostienen que la naturaleza es sujeto de derechos, bueno, que no es el caso de nuestros países. En Argentina igual la idea del bien jurídico lesionado como el medio ambiente en los supuestos de maltrato crueldad animal nunca ha sido la discusión, sino más bien que la discusión y la atención ha venido dada con la moral y las buenas costumbres como delito, frente a esta posición que cada vez cobra más fuerza, que es la que vamos a trabajar ahora, que tiene que ver con reconocer que los animales no humanos son los verdaderos titulares del bien jurídico. Y este reconocimiento, si se quiere, de los animales como sujetos de derechos, representa en la actualidad, y como ya se dijo, un amplio debate ético, jurídico, incluso sociológico y político, cuyo punto en común es ese rechazo a la división cartesiana entre los animales considerados como máquinas y los humanos como únicos seres dotados de racionalidad, de alma, ¿no? Y esto se permitió, digamos, en primer paso por la discusión introducida por el utilitarismo clásico, que dio lugar a debates más modernos y contemporáneos, pero que en el campo jurídico encuentran como primer antecedente
a Werner, porque este autor decía: no puedo pronunciar la expresión carencia de derechos de los animales sin que una voz en mi interior me diga, no debes de poner falsamente como testigo. Ante todo, los animales tienen derechos. El humano puede, en la medida en que se lo permita la humanidad, usarlos para sus fines. Cuando excede estos fines, ultrapasa su derecho. No solo peca contra la criatura, sino que lesiona también el derecho del animal. ¿Y cuál sería el derecho de ese animal? ¿Cuál sería el bien jurídico en estos delitos? Bueno, el derecho del propio animal a no ser objeto de crueldad humana, para lo cual sí, es necesario reconocer que los mismos son sujetos de derechos. Y esta es la posición que asume Zaffaroni en su obra La Pachamama y el humano, y es la que también, al mejor criterio nuestro, se adecúa a nuestra ley argentina con este artículo primero que permite interpretar que la verdadera víctima de estos delitos es el animal no humano. Y también así lo expresa Zaffaroni junto a sus coautores Alagi Slocar en la obra Derecho Penal Parte General, al momento de definir el concepto de el bien jurídico, porque lo definen como una relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto, toda vez que algunas veces los sujetos no son personas. Así concluyen, de alguna manera, en la conveniencia de rechazar la tesis personalista del bien jurídico para reconocer que hay bienes jurídicos de otros sujetos, como es el caso de los animales no humanos. Y los cuestionamientos, lógicamente, si uno parte de esta idea, van a venir de la doctrina que rechaza la tesis personalista, ¿no? Porque guardan relación con esta visión antropocéntrica del bien jurídico que tiene origen en el Estado moderno y más precisamente en el contrato. En ese sentido, incluso Roxin señala que en el delito de maltrato animal no se tiene que renunciar al principio de protección de bienes jurídicos, sino que hay que ampliarlo mediante la extensión del contrato social a otras criaturas de la creación. Así ese autor, y teniendo en cuenta que en Alemania la ley de protección que existe es bienestarista, sostiene que en el maltrato animal la ley alemana tiende a la protección de la vida y el bienestar del animal, pero que no significa que se proteja una simple concepción moral, sino que se parte por considerar que el legislador, en una especie de solidaridad con las criaturas, también considera las especies superiores de animales como criaturas de la creación, a los que como tales protege. De esa modo podríamos decir que el profesor de Múnich parece concluir que el fundamento del bien jurídico en estos supuestos reside en la vida y en la integridad de los animales no humanos de manera autónoma y en su calidad de tales, ¿no? Más allá de la visión en cuanto al bien jurídico protegido y, digamos, nuestra postura, posición en realidad al bien jurídico lesionado. Lo importante a tener en cuenta es que ya existe una doctrina que cada vez cobra más impulso en relación a sostener que en estos delitos el titular del bien jurídico es el animal no humano y que básicamente ese bien jurídico sería el derecho del animal a no ser objeto de crueldad humana. Y este importante avance de la doctrina también se vio acompañado, digamos, por la jurisprudencia de muchos tribunales, digamos, no me refiero solo a los de Argentina, pero bueno, Argentina quizás es uno de los países que cuenta con más antecedentes en este sentido, que digamos, los fallos de nuestros tribunales han permitido ir construyendo en alguna medida un nuevo camino hacia el estatus jurídico del animal no humano, porque también tenemos que tener en cuenta que en Argentina los animales no humanos siguen siendo cosas para el derecho civil, son cosas muebles y movientes, esto no ha variado, pero no ha impedido que algunos jueces y juezas hayan entendido que los animales no son cosas, sino que son personas no humanas, y esto acontece desde hace varios años en nuestro país, en múltiples casos en donde se interpreta, bueno, se sigue este razonamiento del que veníamos conversando, este razonamiento último, y en particular lo vemos con casos algunos paradigmáticos, como tienen que ver aquel de la orangutana Sandra, que era una orangutana que se encontraba en cautiverio en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, una asociación de animales, que es AFADA, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, presentó un habeas corpus fundamentando que bueno, la orangutana se encontraba en condiciones de salud que eran muy débiles, en condiciones de maltrato, bueno, muy estresada también porque era un objeto de exhibición dentro de ese zoológico,
Y por eso sostenía que era necesaria la libertad de la orangutana para luego ser trasladada a un santuario. Esto en el año, bueno, tramitó en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en el año 2014 llegó a la casación argentina, en donde la Sala 2 dijo que la orangutana era una persona no humana, ¿no? Siguiendo este mismo razonamiento, titular del bien jurídico de los delitos de maltrato animal. Y bueno, si bien esto finalmente se terminó resolviendo mediante un amparo, hace poco tiempo la orangutana, hace más de un año, la orangutana fue trasladada a un santuario en Estados Unidos, y lo mismo sucedió con una chimpancé del zoológico de Mendoza, que también, bueno, se presentó un habeas corpus y fue trasladada finalmente a un santuario en Brasil, un santuario de Sorocaba. Y con esto, de alguna manera, se comenzó, digamos, a cambiar la visión en la Argentina, digamos, respecto al paradigma anterior, que hoy permite que ya casi, digamos, hoy sigue siendo una discusión, digamos, la existencia o no de animales en cautiverio, pero hoy cada vez son menos los animales que se encuentran en cautiverio. Muchos otros han sido trasladados incluso sin necesidad de que se presente un amparo o un habeas corpus, porque esta también es otra discusión que se genera, no propia del derecho penal, pero sí quizás que concierne a otras disciplinas, ¿no? ¿Es posible pensar en un habeas corpus como un mecanismo constitucionalmente válido para garantizar la libertad de animales o una acción de amparo? Bueno, y esto es lo que se comienza a ver, ¿no? La utilización de ciertos recursos que antes eran vistos solo para personas humanas, para el caso de las personas no humanas en cautiverio, ¿no? Y esto en Argentina ya se ha dado en muchos supuestos, ¿no? No en estos dos únicamente, y la discusión también trasciende en el campo de la dogmática al bien jurídico, ¿no? También hay otras discusiones relativas a la legítima defensa, ¿no? Si es posible pensar o no en la legítima defensa de los animales no humanos. Y esto lo digo por una reciente jurisprudencia del año 2018 de Alemania, en donde, bueno, el caso fue así, un grupo de activistas animalistas ingresaron a una granja industrial para obtener filmaciones que permitiesen demostrar cómo vivían y cómo eran explotados, en qué condiciones de sufrimiento innecesario estaban los animales no humanos en la granja, que era una granja de cerdos y cerdas, había más de 62.000 animales, e ingresan para obtener filmaciones porque, conforme a la legislación alemana, si no se obtienen filmaciones, no se da curso, digamos, a este tipo de denuncias. Y los dueños de esa granja industrial los denuncian por violación de morada ajena, es decir, podríamos decir por violación de domicilio. Entonces, cuando esto llega a los tribunales, se dice, sí, bueno, esta conducta sería típica de la violación de morada ajena, pero ¿es antijurídica o no? ¿O existe una causa de justificación en estos supuestos? Y acá empieza quizás un poco la discusión entre, digamos, un paradigma antropocéntrico con uno, digamos, que rompe con este molde y se ajusta más a lo que venimos discutiendo acá, y el tribunal dice, bueno, esto podría ser una legítima defensa de terceros, interpretamos que cuando hablamos de la defensa de los derechos de otros, o sea, como legítima defensa de terceros, podríamos incorporar los derechos de otros, en los derechos de otros a los animales no humanos. Y a lo que cuando, digamos, también se revisa por el Tribunal Superior, se dice que sí, que efectivamente esta sería una opción, pero bueno, tampoco se descarta el estado de necesidad, ¿no? Pero en definitiva no terminan dando lugar a la legítima defensa, más allá de que se ve como posible, porque faltaba uno de sus elementos que tiene que ver con la actualidad de la agresión, porque los activistas obtuvieron esas filmaciones, pero las presentaron frente a las autoridades competentes muchos meses después, cuando los animales seguramente ya no estaban vivos, ¿no? Porque obviamente eran animales de granja destinados a llegar al matadero, no estarían vivos, no sería viable pensar en este requisito, digamos, de la actualidad de la agresión.
Y esto nos hace pensar si, bueno, esto es posible, ¿no? Es un nuevo interrogante, ¿no? ¿Es posible la legítima defensa de los animales no humanos? Bueno, yo creo que en principio, sí, bueno, esto depende de cómo esté receptable la legítima defensa en cada uno de nuestros países, pero bueno, en el caso de Argentina, nuestra visión no es, nuestra legislación no es tan antropocéntrica, ¿no? Porque en nuestro artículo 34, inciso séptimo, hablamos de la defensa de los derechos de otros, ¿no? De otros, o sea, tranquilamente podrían entenderse como comprendidos a los animales no humanos. Esto si hacemos la interpretación conforme al artículo primero de la ley 14.346, que dice que son las víctimas de los delitos de maltrato o crueldad animal, y también siempre y cuando se den todos los elementos, todos los requisitos de la legítima defensa sumado a la racionalidad, porque en estos casos la racionalidad siempre vendría a ser el límite, pero esto no significa que no sea posible pensar en la legítima defensa de animales no humanos. Y bueno, creo que esta discusión, que en realidad es mucho más amplia, y que no solo concierne al derecho penal, sino a las distintas ramas del derecho también, es mucho más amplia y va a ser, digamos, un debate que se va a dar en los próximos años, digamos, con una mayor profundidad, y que tenemos que tener en cuenta también que hoy en diversos países ya los animales son considerados en los códigos civiles y en las constituciones como seres sintientes. Esto ya se dio, digamos, en Austria, en Alemania, en Francia, en Colombia, entre otros países. O sea que esto es de alguna manera una nueva visión que se va dando, y que, bueno, antes se tildaba como ridículo, hoy lo estamos discutiendo y quizás en un futuro sea aceptado. Así que bueno, muchísimas gracias y quedo pendiente acá a las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su interesante y provechosa disertación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas, en las cuales han sido seleccionadas. Bien, la pregunta es realizada por mi persona y quería consultarle si reconociéramos a los animales como sujeto de derecho, ¿le estaríamos concediendo la calidad o dando la calidad de dignidad? Sí, de alguna manera sí, digamos, igual lo que se postula es que los animales sean titulares de ciertos derechos básicos como la vida, la libertad y la integridad. No es que estamos pensando en que los animales no humanos tengan los mismos derechos o la totalidad de los derechos que tenemos los humanos, sino que son ciertos derechos básicos y fundamentales, como ya se postulan en algunas declaraciones que se dan en el ámbito internacional, pero que no tienen efecto vinculante para los estados, pero sí podemos hablar de la dignidad animal también, de alguna manera. Muy bien. Al haber culminado con la ronda de preguntas, reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Nadia por su predisposición para la realización de espacios de participación y discusión como estos. Doctora, ¿tiene usted algunas palabras finales o recomendaciones para sus oyentes? No, no, solo un agradecimiento para todas y todos los presentes, así como para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nadia. En nombre del CAGDERS, se le hace extensivo el agradecimiento por habernos disertado sobre el bien jurídico en los delitos de maltrato animal. De esta manera, damos por concluido este diálogo jurídico. No olviden ponerse en contacto con el café en sus distintas plataformas virtuales para tener más información de posteriores eventos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, website y demás como CAGDERS Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Asimismo, invitarlos a que sigan participando de los próximos diálogos jurídicos. Esto fue Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Buenas tardes.